y las condiciones con las cuales vamos a generar nuestras condiciones límite. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Ya, ¿hay alguna pregunta? Algo que no esté claro, lo importante es comprender qué modelo queremos construir. Ya estamos hablando de un modelo semi-infinito con condiciones implícitas que ya no las hemos nombrado, pero que están planteadas inclusive de la ecuación de partida. Ya, primero que con la ecuación que vamos a trabajar, la conductividad es constante o aproximadamente constante, pero que además de que la transferencia de calor en las direcciones X y Z prácticamente es nula. Y entonces tenemos ahí nuestras condiciones, tenemos el modelito, la figurita que hemos tratado de mostrar para hablar de este modelo de distribución de densidad de flujo de calor constante en la pared frontal, ya que, si recuerdo bien, es un ejercicio, uno de los problemas, pues aparece esto en los modelos de distribución que nos muestra el libro como problemas. Y partiendo de la ecuación general, que ya nos indica que esa ecuación general solamente me va a servir para sólidos, y además cuando esté hablando exclusivamente de la conducción y con la conductividad constante. Esa ecuación nos decía que la variación de la temperatura respecto del tiempo, el régimen transitorio, es igual a la difusividad térmica por el laplaciano de la temperatura. Entonces se trata de que ordenemos esta ecuación. ¿Ya? Más allá de que la conductividad térmica o la conductividad sea constante, también estamos indicando implícitamente en el modelo que la densidad y el calor específico también son constantes, o podemos indicar que son independientes de la temperatura. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación de partida. Hemos indicado que siempre que vaya a construir un modelo de distribución de temperaturas en un sólido, voy a trabajar con esta ecuación, que es la ecuación simplificada a partir de una ecuación general de energía y aplicada solamente a un sólido en el mecanismo de conducción, donde nos aparece la difusividad térmica. En coordenadas rectangulares lo que tengo que desarrollar es el operador laplaciano, ¿sí? El nabla cuadrado de la temperatura, que va a ser la variación segunda de la temperatura respecto de x cuadrado más la variación segunda de la temperatura respecto de y cuadrado y más la variación segunda de la temperatura respecto de z al cuadrado. Y aquí se ha desarrollado el operador laplaciano para coordenadas rectangulares. Ya más adelante vamos a ver algún modelo en coordenadas cilíndricas y otro modelo en coordenadas esféricas para que puedan visualizar ustedes las expresiones del operador laplaciano en ese tipo de coordenadas. Ya, de todas maneras, si alguien quiere adelantar y ver cómo son las coordenadas, con seguridad que en los anexos del librito lo van a encontrar el desarrollo de esas coordenadas. Ya, entonces, reduciendo, no tengo variación segunda de la temperatura respecto de x cuadrado y tampoco tengo variación segunda de la temperatura respecto de z cuadrado. ¿Ya? Una primera condición del modelo es que la conductividad del sólido es constante. ¿Sí? El K es constante. ¿Ya? El K que manejamos y que han visto en su curso de fenómenos, el curso anterior, y también los que han hecho operaciones unitarias también han visto el término conductividad. ¿Ya? Estamos asumiendo que es constante, condición de modelo. El modelo a obtener en ningún caso me va a servir para distribuciones de temperatura. Ya estamos aquí. Ya para distribuciones de temperatura en los cuales la conductividad no tenga esa figura, es decir, pueda ser una función de la temperatura o de la posición.
ya vaya cambiando con la temperatura o vaya cambiando con la posición. ¿Ya? Condición del modelo, conductividad constante. Y la densidad y el calor específico también son constantes, es decir, el alfa, la difusividad térmica, estamos asumiendo que es constante. Y la otra condición que estamos incorporando en el modelo que vamos a desarrollar es que la transferencia de calor solamente se produce en la dirección Y. Esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver, que si ustedes recuerdan los dos modelos que hemos construido con anterioridad, es la misma ecuación diferencial que hemos manejado en los dos modelos anteriores. Entonces, ¿qué hace distinto a cada uno de los modelos? ¿Qué hace distinto a cada uno de los planteamientos? Pues son las condiciones límite, y en este caso, la densidad de flujo de calor constante en la pared frontal. Pero la ecuación diferencial sigue siendo la misma. Esta ecuación diferencial requiere 3 condiciones límite para su resolución, tema también que ya hemos comentado. Requiere una condición límite del tiempo frente a la temperatura, ¿sí? Planteado aquí en el régimen transitorio, una condición límite del tiempo frente a la temperatura. Al tiempo t igual a 0, la temperatura va a ser t sub 0 para cualquier valor de y. Y necesito 2 condiciones límite de la posición frente a la temperatura. Ya una de las condiciones límite va a decir que en y igual a infinito, la temperatura va a ser t sub 0. Y otra condición que no puedo identificar en este momento, pero que me va a decir que en un valor de y, o en y igual a 0, ¿ya? Hasta ahí puedo identificar en y igual a 0, pero mi temperatura no va a ser constante. Lo que sí va a ser constante es la densidad de flujo de calor. Entonces, esa es la razón por la cual todavía no identifico la otra condición límite. ¿Ya? Para el tiempo t igual a 0, la temperatura es t sub 0 para cualquier valor de y. En y igual a 0, ya si quisiera colocar una interpretación de la temperatura, no tengo un valor definido para la temperatura, lo que les decía, la ecuación tal como está planteada, no voy a poder colocar un valor de la temperatura porque esa cara frontal situada en y igual a 0 va a ir cambiando constantemente de temperatura porque le estoy aplicando una densidad de flujo de calor Q igual a Q sub 0. Ahora, ¿qué es lo que puedo obtener? Es que identificar de la ecuación de Fourier, que me va a decir que Q sub 0 va a ser igual a menos K, variación de la temperatura respecto de Y. ¿Se acuerdan, no ven? De la ecuación de Fourier, para cualquier tiempo mayor o igual a 0, la variación de la temperatura respecto de la dirección Y va a ser igual a menos Q sub 0 sobre K. Pero ¿dónde se va a presentar esta variación de la temperatura respecto de Y? Única y exclusivamente en Y igual a 0. Y aquí podríamos adicionarle, colocarle una línea y decir que esta variación de la temperatura respecto de Y es evaluada en Y igual a 0. Y la otra condición límite que sí la identifico es que en Y igual a infinito, ¿sí? La temperatura va a ser igual a T sub 0, no llega hasta ahí la transferencia, y por lo tanto, esto se va a presentar para cualquier tiempo T mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda, preguntas? Ya. Entonces seguimos. Ya en la segunda condición límite se incorpora la transferencia de calor por conducción dada por la ecuación de Fourier para Q sub 0. Ya no se olviden, esta variación de la temperatura respecto de Y no es una derivada generalizada. Esta variación de la temperatura respecto de Y está evaluada en Y igual a 0 y por lo tanto es un número. ¿Ya? Eso va a ser igual a menos esa densidad de flujo de calor dividido entre la conductividad. Ya dice, en la segunda condición límite se incorpora la transferencia de calor por conducción
que está dada por la ecuación de Fourier, que la conocen, para Q sub 0, para la densidad de flujo de calor sub 0. Y la tercera condición límite es la que da la característica de lámina semi-infinita, un Y igual a infinito. Ahora, este análisis que hemos hecho para esta condición límite, podemos generalizarla a partir de Fourier, es decir, en cualquier punto, ¿sí? No siempre en Y igual a 0, que está apareciendo en nuestra condición límite, la segunda condición límite, la densidad de flujo de calor según Fourier va a ser igual a menos la conductividad, variación de la temperatura respecto de Y. Esto es para cualquier punto. Y en cualquier punto, la variación de la temperatura respecto de Y va a ser igual a menos la densidad de flujo de calor sobre la conductividad. Este criterio ya nos va a permitir replantear esta ecuación. Aquí puedo colocar por regla de la cadena, por ejemplo, ya la variación de la temperatura respecto de Y por la variación de Y respecto del tiempo. O colocar la variación de la temperatura respecto de Y, eso va a ser la densidad de flujo de calor. Vamos a hacer ahora. ¿Ya? La variación de la temperatura respecto de Y no es otra cosa que Q sobre K, menos Q sobre K. Y voy a reemplazar esos términos en esta ecuación, es decir, voy a derivar respecto de Y tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Sí? La variación respecto de Y, de la variación de la temperatura respecto del tiempo, de mi ecuación energética, la primera ecuación que hemos visto para resolver. Y también en la al lado derecho, la variación respecto de Y, de alfa, variación segunda de la temperatura respecto de Y al cuadrado. La derivada tiene la propiedad de poder ser representada en distintos lugares, ¿ya? Esta propiedad me permite escribir el lado izquierdo como la variación respecto del tiempo, ¿ya? De la variación de la temperatura respecto de Y. Esta variación de la temperatura respecto de Y no es otra cosa que menos Q sobre K. Aquí ya voy a poder reemplazar el calor y la conductividad. Y también al lado derecho, alfa constante fuera de las derivadas, y puedo representar la variación segunda respecto de Y de la variación de la temperatura respecto de Y. Nuevamente aquí tengo Q menos Q sobre K. Y es lo que vamos a hacer. Reemplazamos la variación respecto del tiempo de menos Q sobre K al lado izquierdo, igual a la difusividad térmica, variación segunda respecto de Y cuadrado, de menos Q sobre K. Menos se va a simplificar ahí al lado izquierdo y al lado derecho, y la conductividad, que es constante, también tenemos al lado izquierdo y al lado derecho. Y me va a quedar la ecuación en términos de la densidad de flujo de calor. La variación de la densidad de flujo de calor respecto del tiempo va a ser igual a la difusividad térmica, variación segunda de la densidad de flujo de calor respecto de Y al cuadrado. Y esta es la ecuación que vamos a resolver, que de todas maneras requiere tres condiciones límite. Una primera condición límite para un tiempo como variable independiente y el calor o la densidad de flujo calor como variable dependiente. Y al lado derecho, dos condiciones límite respecto de Y. Como variable independiente y la densidad de flujo de calor como variable dependiente. Ahí tenemos la ecuación y las tres condiciones límite. Para el tiempo t igual a 0, todavía no se está transfiriendo nada de calor por la cara frontal, por lo tanto la densidad de flujo de calor en cualquier punto, en cualquier valor de Y, va a ser igual a 0. En la cara frontal, en Y igual a 0, la densidad de flujo de calor va a tomar el valor de Q sub 0, hemos indicado
ahí se puede aplicar una densidad de flujo de calor constante, o se aplica en este modelo una densidad de flujo de calor constante para cualquier tiempo mayor o igual a 0. ¿Ya? También podríamos, en algún otro modelo, no siempre una densidad de flujo de calor constante, sino podríamos colocar una función matemática que vaya cambiando con el tiempo. Por ejemplo, una densidad de flujo de calor que vaya cambiando con el tiempo, una ecuación. ¿Bien? Y la tercera condición límite, en y igual a infinito, la densidad de flujo de calor va a ser igual a 0, porque los efectos no llegan o no sobrepasan ese y igual a infinito para cualquier tiempo mayor o igual a 0. Tenemos la ecuación diferencial, tenemos las condiciones límite. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Qué nos dice la metodología? Adimensionalizar, ingeniero. Perdón, no lo escuché muy bien. Adimensionalizar. Adimensionalizamos, ¿no ven? Ya, el siguiente paso es adimensionalizar. Y pues vamos a colocar, por ejemplo, ya cuando hemos adimensionalizado para un sistema en el cual aparece un y infinito, ya hemos adimensionalizado solamente la variable dependiente. Las variables independientes no las hemos adimensionalizado porque la metodología de resolución de la ecuación diferencial me va a permitir obtener una sola variable independiente, en este caso de y el tiempo. Pero sí adimensionalizamos la variable dependiente, que es el calor. Entonces voy a tener un calor adimensional que va a ser la comparación entre este valor Q, entre esta variable dependiente Q minúscula, respecto de un Q minúscula sub 0, es decir, del flujo de calor constante en la pared frontal. Ya adimensionalizamos, el calor adimensional, dice, va a ser Q sobre Q sub 0. ¿Sí? Si reemplazo en mi ecuación no va a haber mayor cambio y voy a generar una ecuación idéntica a la que tenía, que estaba en función de la densidad de flujo de calor, que solamente va a cambiar de esta densidad de flujo de calor dimensionada a una densidad de flujo de calor adimensional que hemos llamado Q mayúscula. Ya, esa Q mayúscula, densidad de flujo de calor en cualquier punto y tiempo, en cualquier y tiempo, respecto de la densidad de flujo de calor que se aplica en la cara frontal. Esto permite obtener la ecuación, ya, variación de esa densidad de flujo de calor adimensional respecto del tiempo, va a ser igual a la difusividad térmica, variación segunda de la densidad de flujo de calor adimensional respecto de y al cuadrado. No ha cambiado mi ecuación en su estructura. Lo único que me ha permitido hacer es colocar una densidad de flujo de calor adimensional cuya definición la conozco, es Q sobre Q sub 0. Entonces, esta ecuación requiere tres condiciones límite también, una del tiempo y dos de y. Acá, el tiempo 0, que ya lo hemos manejado arriba, para y igual a 0 y para y igual a infinito. En tiempos iguales a 0, para cualquier valor de y, para cualquier posición, la densidad de flujo de calor adimensional se va a tomar el valor de 0. ¿De dónde viene esto? De que hemos dicho que para el tiempo t igual a 0, la densidad de flujo de calor vale 0, y por lo tanto la densidad de flujo de calor adimensional, que es Q sobre Q sub 0, también va a valer 0. Ya, para y igual a 0, la densidad de flujo de calor adimensional va a tener el valor de la unidad, que es Q sobre Q sub 0, eso vale 1, y para y igual a infinito, la densidad de flujo de calor adimensional también va a tomar el valor de 0. Entonces, trasladamos nomás la información que tenemos, condiciones límite para la ecuación dimensionada, a las condiciones límite de la ecuación en el cual la variable dependiente es adimensional. Y resultamos tiempo igual a 0,
densidad de flujo de calor adimensional 0, E igual a 0, cara frontal de la lámina, donde la densidad de flujo de calor dimensional es Q sub 0, por lo tanto, esta densidad de flujo de calor adimensional con mayúscula va a tomar el valor de 1. En Y igual a infinito, la densidad de flujo de calor vale 0, y por lo tanto, esta densidad de flujo de calor adimensional también vale 0. Tengo la ecuación diferencial, tengo las condiciones límite. Por las características de que estoy trabajando con un Y igual a infinito, voy a manejar la resolución de la ecuación en que me indican que tengo que generar una variable dimensional μ, que va a ser Y sobre la raíz cuadrada de 4 alfa t. Ya la metodología de la resolución de la ecuación diferencial es conocida y se asume que hay una solución para la densidad de flujo de calor adimensional Q que tiene las características de, ¿ya? Hay un Q que es función de μ, ¿ya? Esa densidad de flujo de calor adimensional, en una solución, una densidad de flujo de calor adimensional que es función de este μ, de esa variable μ. Esa variable μ engloba las variables o los parámetros adimensionales tiempo y posición. Por lo tanto, ese μ es Y sobre 4 alfa sobre la raíz cuadrada de 4 alfa t. Entonces ya he planteado, esta es la metodología de resolución de este tipo de ecuaciones que tienen una longitud infinita y que me facilita mucho la resolución misma. ¿Sí? Entonces tengo que colocar esta ecuación diferencial en función de la variable μ. ¿Ya? Pues voy a tener, por regla de la cadena, al lado izquierdo, variación de Q mayúscula respecto de μ, multiplicado por la variación de μ respecto del tiempo. Y al lado derecho, variación segunda de la densidad de flujo de calor adimensional respecto de μ cuadrado, por la variación de μ cuadrado respecto de Y cuadrado, regla de la cadena. Que ya en alguna medida ya lo han hecho en el anterior, en el primer modelo que hemos construido. ¿Bien? Aplicando la regla de la cadena, la variación de Q mayúscula respecto del tiempo igual a variación de Q, variación de la densidad de flujo de calor adimensional respecto de μ, es igual a la variación de μ respecto del tiempo. No alterado en nada, ¿no ve? Ya, de la definición de μ, ¿sí? De esta variación, la variación de μ respecto del tiempo, toma este valor, menos 1/2 de μ sobre t, variación de Q mayúscula respecto de μ. Y la segunda derivada, variación segunda de la densidad de flujo de calor adimensional respecto de Y cuadrado, va a ser igual a la variación segunda de la densidad de flujo de calor respecto de μ cuadrado por la variación de μ cuadrado respecto de Y cuadrado. Es decir, este μ puedo expresarlo como μ cuadrado, va a ser Y cuadrado sobre 4 alfa t. ¿Ya? Aquí tengo Y cuadrado sobre 4 alfa t, o la derivada de μ cuadrado respecto de Y cuadrado, sencillamente es 1 sobre 4 alfa t. Si multiplico por Y cuadrado y divido entre Y cuadrado, aquí voy a tener μ cuadrado sobre Y cuadrado, eso va a ser igual a μ cuadrado sobre Y cuadrado por la variación segunda de esa densidad de flujo de calor adimensional respecto de μ cuadrado. Y reemplazando, vamos a tener, sí, reemplazando en esta ecuación, en nuestra ecuación original, donde tenía el calor o la densidad de flujo de calor adimensional, ya voy a generar una ecuación de características y en términos de derivada total, porque Q mayúscula, la densidad de flujo de calor, sí, solamente ya tiene dependencia de una sola variable dimensional que es μ, y puedo plantear la ecuación diferencial en términos de derivada total. Ya aquí lo hemos hecho muy rápido, han visto, conocen ustedes la metodología, ya no les he pedido que buscan estos parámetros, cómo va a quedar, tienen ahí, y el asumir que hay una variable independiente μ que engloba a Y y al tiempo, me permite
llegar a convertir mi ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial total que solamente depende de nu, donde nu ha absorbido los valores de tiempo y posición y. Ahora, esta ecuación ya no requiere 3 condiciones límite, solamente requiere 2 condiciones límite de nu frente a la densidad de flujo de calor adimensional. ¿Cuáles van a ser esas 2 condiciones límite? En y igual a 0, nu va a valer 0. Entonces, y igual a 0, nu vale 0. Ya podemos ver aquí, condiciones límite. Ya, en y igual a 0, nu, que es y sobre la raíz de 4 alfa t, vale 0. Para nu 0, la densidad de flujo de calor adimensional vale 1. Para el tiempo t igual a 0, recordando que nu es y sobre la raíz de 4 alfa t, para el tiempo t igual a 0 voy a tener una división por 0, y eso se representa, en realidad es una indeterminación matemática que la puedo representar como infinito, y para el tiempo t igual a 0, nu vale infinito, y la densidad de flujo de calor vale 0. Y para y igual a infinito, y sobre la raíz de 4 alfa t, nu vale infinito. Para y igual a infinito, nu es y sobre la raíz de 4 alfa t, y por lo tanto nu también vale infinito, y con mayúscula la densidad de flujo de calor, pues toma el valor de 0. Entonces hemos llegado a este punto de nuestras ecuaciones. Ahí tengo la ecuación diferencial total a resolver, y tenemos las 2 condiciones límite, u igual a infinito, que engloba tiempo 0 y y infinito. Y nu igual a 0, donde la densidad de flujo de calor adimensional vale 1. Tengo la ecuación diferencial total a resolver, tengo las condiciones límite que requiero para identificar adecuadamente el modelo, y pues para resolver, al igual que resolvimos en el primer modelo, hemos hecho un cambio de variable. Nos hemos dicho que la variación de Q respecto de nu le puedo llamar U, y voy a generar una ecuación diferencial de primer orden que se resuelve por integración directa. ¿Ya? SU es otra cosa que la variación de Q respecto de nu, y por lo tanto en mi ecuación diferencial voy a tener, si la variación de Q respecto de nu es U, esta segunda derivada va a ser la variación de U respecto de nu, las 2 nu por U. En segundo término, 2 nu por U va a ser igual a 0. Entonces, con esa condición llegó a esta ecuación, que se resuelve por integración directa, variación de U respecto de nu, más 2 nu por U es igual a 0. Integración directa, variación de U sobre U va a ser igual a menos 2 nu variación de nu. Integral de la variación de U sobre U va a ser igual a menos la integral de 2 nu variación de nu, y como estoy trabajando con integrales indefinidas, más el logaritmo natural de la constante C1. Aquí reitero por qué logaritmo, pues para que cuando libere o saque los antilogaritmos, este C1 quede suelto. Ahora, si colocan aquí como condición o como constante solamente C1, no hay problema, lo importante es que aparezca una constante. ¿Ya? ¿Por qué logaritmo? Porque con logaritmo, y como estamos hablando de modelos, vamos a tener la constante C1 libre del logaritmo. En esa integración, el logaritmo natural de U va a ser igual a menos esa integral de 2 nu variación de nu, que es nu cuadrado, más el logaritmo natural de C1. Sacando los antilogaritmos, U va a ser igual a la constante C1 por E a la menos nu cuadrado. Ese es el valor de U. Integración directa, ¿no ve? Ahora, cuando reemplazamos U, la variación de nu respecto de nu, la variación de Q respecto de nu, eso va a ser igual a C1 por E a la menos nu cuadrado. La variación de Q respecto de nu va a ser igual a C1 por E a la menos nu cuadrado, que puedo integrar por segunda vez. Ya, volviendo a integrar en integrales indefinidas,
Al lado izquierdo, la integral de la variación de esta densidad de flujo de calor adimensional va a ser igual a una integral de C1 por E a la menos nu cuadrado, variación de nu, más una constante C2. La constante C1 va a salir fuera de esa integral y voy a tener la integral de E a la menos nu cuadrado, variación de nu. ¿Ya? La integral de E a la menos nu cuadrado, variación de nu, no es una integral que se resuelve analíticamente. Ya, nos hemos ido muy abajo. Esta ecuación no es una integral que se resuelve analíticamente y por lo tanto voy a hablar del lado izquierdo de la integral de diferencial del calor adimensional va a ser igual a la constante C1 por la integral de E a la menos nu cuadrado, variación de nu. Pero les decía que esta integral no es una integral que se resuelve analíticamente, no tenemos en las tablitas, ¿no ve cómo es esta integral? Solamente vamos a colocar la integral de 0 a nu, ya, vamos a colocar los límites ahí, porque básicamente esta integral me va a generar la función error, donde tomo los valores de las tablas de función error, ya, más una constante C2. Esta es la solución general del modelo que estamos construyendo. Aquí tengo que identificar los valores de las constantes C1 y C2 para tener mi solución particular o para tener el modelo de distribución, en este caso de densidades de flujo de calor. Ya las condiciones límite. En nu igual a 0, la densidad de flujo de calor adimensional vale 1. Entonces aquí, en mi resolución, densidad de flujo de calor 1, igual a C1 la integral de 0 a nu, de 0 a 0, de E a la menos nu cuadrado, variación de nu, una integral cíclica, ¿sí? Si el límite inferior es igual al límite superior, esa integral vale 0. En este caso 0 y 0, límite superior y límite inferior. Esta integral vale 0, por lo tanto C2 vale la unidad. Que aquí tenemos ese resultado. Teniendo el valor de C2, puedo identificar cuánto vale C1. ¿Ya? Para nu infinito, la densidad de flujo de calor adimensional vale 0. Pues reemplazo en mi ecuación densidad de flujo de calor igual a 0. Al lado izquierdo, la densidad de flujo de calor vale 0, igual a la constante C1 por la integral de 0 a infinito de E a la menos nu cuadrado, variación de nu. Esta integral, hemos dicho, no es analítica, mucho menos con límites y mucho menos con un límite infinito. Ya se obtiene de la función error y esta integral vale raíz de pi sobre 2, raíz de pi medios. La constante C2 ya hemos identificado vale 1. Por lo tanto, 0 va a ser igual C1 por el valor de la integral, que hemos dicho raíz de pi sobre 2, más la constante C2 que tiene el valor de 1. De esta ecuación, la constante C1 va a ser menos 2 sobre raíz de pi. Y tengo las dos constantes para obtener la solución particular. Esta densidad de flujo de calor va a ser igual a C1 menos 2 sobre raíz de pi, la integral de 0 a nu, de E a la menos nu cuadrado, variación de nu, más la constante C2 que toma el valor de la unidad. Este sería mi modelo de distribución de densidades de flujo de calor en esa lámina considerada semi-infinita. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tal vez lo hemos hecho más rápido. La metodología de la resolución de la ecuación diferencial parcial la hemos llevado en el primer modelo que hemos construido.
que está colgado, ¿no ven? El Classroom. Ya reordenamos esta ecuación. La densidad de flujo de calor adimensional va a ser igual a 1 menos 2 sobre raíz de pi, la integral de 0 nu de a la menos nu cuadrado, variación de nu. La expresión que tenemos acá. Densidad de flujo de calor, 1 adimensional, 1 va a ser igual a 1 menos 2 sobre raíz de pi, la integral de 0 nu de e a la menos nu cuadrado, variación de nu. Este término, 2 sobre raíz de pi, integral de 0 nu, de esta función exponencial a la menos nu cuadrado, variación de nu, es la función error. Y para estos valores hay tablas. Pero además, ya, entonces vamos a representar aquí esa densidad de flujo de calor, es igual a 1 menos la función error de nu. En tanto por 1, la función error varía de 0 a 1, y en tanto por ciento, la función error varía de 0 a 100. Como estamos planteando aquí como límite el valor 1, entonces este valor 1 menos la función error de nu es el complemento de la función error. Esta densidad de flujo de calor adimensional es el complemento de la función error de nu. Si reemplazo valores, la densidad de flujo de calor adimensional va a ser Q sobre Q sub 0 y nu es Y sobre 4 alfa, la raíz cuadrada de 4 alfa T. Reemplazo esos valores. La densidad de flujo de calor va a ser igual a Q sub 0, complemento de la función error de Y sobre la raíz de 4 alfa T. Por lo tanto, el calor en cualquier punto va a estar relacionado con el calor que se le adiciona en la cara frontal, multiplicado por el complemento de la función error de nu, que es Y sobre la raíz de 4 alfa T. Es decir, puedo evaluar qué cantidad de calor se alcanza en cualquier posición Y en cualquier tiempo. Desde luego, los valores de Y entre 0 e infinito. ¿Ya? Esta ecuación no me sirve para poder plantear alguna evaluación después del Y igual a infinito. Es más, después del Y igual a infinito ya no hay transferencia de calor. Y la temperatura sigue siendo la temperatura inicial. Y entonces tengo ahí el valor de la densidad de flujo de calor, sub 0, complemento la función error de Y sobre 4 alfa T. Ahora, la densidad de flujo de calor según Fourier va a ser menos la conductividad, variación de la temperatura respecto de Y. Esto va a ser igual a Q sub 0, densidad de flujo de calor inicial o aplicada en la cara frontal por el complemento de la función error de Y sobre 4 alfa T. Puedo reordenar esta ecuación. Es decir, colocar que la variación de la temperatura respecto de Y va a ser igual a menos Q sub 0 sobre K, complemento de la función error de Y sobre 4 alfa, sobre la raíz cuadrada de 4 alfa T. Sí, me queda esta ecuación, mostrándome los cambios de la temperatura respecto de la posición Y. Esto va a ser igual a menos Q sub 0 sobre K, complemento de la función error de Y sobre 4 alfa T. Puedo integrar nuevamente. Va a ser el cambio respecto para trabajar directamente con nu. Ya, por la regla de la cadena, la variación de la temperatura respecto de nu por la variación de nu respecto de Y va a ser igual a menos Q sub 0 sobre K, complemento de la función error. Aquí ya no estoy tomando Y sobre 4 alfa T, sino estoy representando la variable dimensional que engloba la posición y el tiempo. La variación de nu respecto de Y, de la definición de mi variable nu, ya, va a ser 1 sobre 4 alfa T. ¿Ya? Sí, nu es igual a Y sobre la raíz de 4 alfa T. La variación de nu va a ser igual a la variación de Y sobre la raíz de 4 alfa T. La variación de nu respecto de la variación de Y va a ser 1 sobre 4 alfa T. Por la variación de la temperatura respecto de nu. ¿Ya? Puedo llevar esta raíz al lado derecho. Y la variación de nu también al lado derecho, y me voy a quedar al lado izquierdo solamente con la variación de T, que puedo integrar directamente entre una temperatura T sub 0 y una temperatura T.
Ya llegó al infinito, la temperatura es T sub 0. Ya la integral de la variación de T, ya aquí estoy trabajando con integrales directas, podría trabajar con la constante para poder evaluar, y voy a integrar desde T sub 0 hasta T, desde la temperatura inicial hasta una temperatura T, en cualquier posición y tiempo. Al lado izquierdo voy a tener T menos T sub 0, va a ser igual a menos la densidad de flujo de calor Q sub 0 que aplico en la cara frontal sobre K por la raíz de 4 alfa T, y la integral desde infinito hasta nu del complemento de la función error de nu variación de nu. Ya, con sus respectivas correspondencias, esa es la razón por la cual a esta integral se le ha colocado los límites, porque a partir del infinito, ¿sí?, tenemos T sub 0. A partir de esa posición y igual al infinito tenemos T sub 0. Pero antes de ese y infinito tenemos valores de nu, donde tengo temperaturas que son variables de la posición y el tiempo. Ya está planteado de esa manera. También podría haberse planteado al revés, que vaya desde nu correspondiente a T hasta T sub 0 correspondiente a infinito. ¿Sí? En todo el rango de trabajo. Al lado izquierdo, T menos T sub 0 va a ser igual a Q sub 0 sobre K. El signo menos va a desaparecer porque aquí estoy invirtiendo los límites de integración. Ya, Q sub 0 sobre K, raíz cuadrada de 4 alfa T, la integral de nu infinito, del complemento de la función error variación, complemento de la función error de nu, variación de nu. Y lo que se refleja en el texto, ya, T menos T sub 0 va a ser igual a Q sub 0 sobre K, Q sub 0 sobre K por la raíz de 4 alfa T, y esta integral la plantea con una letra I por delante que dice integral del complemento de la función error de nu. Ya, podríamos dejarlo en esta expresión, o podemos asumir la nomenclatura que plantea nuestro texto guía y decir que esta I representa la integración de esta función, que es el complemento de la función error. Como dijimos, cuando hay y infinito me va a aparecer de una u otra manera, me va a aparecer la función error, ya sea como función error suelta o como en este caso como complemento de la función error. Esa es la distribución de temperaturas de este modelo, en el cual la densidad de flujo de calor en la cara frontal es constante y le hemos asignado el Q sub 0. Ya, eso era lo que nos pedía este modelo. Preguntas. Ya cuando empiecen a escribir, a desarrollar estas ecuaciones, yo creo que su interpretación y su comprensión por parte de cada uno de ustedes se va a hacer más amplia. Ya, porque como verán, solamente son conceptos matemáticos, ¿no?, de cursos que ya han visto con anterioridad, y los fenómenos de transporte en realidad llegan a ser los modelos mismos y los planteamientos iniciales, porque todo lo que está en la mitad de planteamientos iniciales hasta encontrar el modelo mismo son ecuaciones diferenciales. Un instrumento para poder construir modelos de distribución. ¿Ya? ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, voy a colgar este cuadernillo en el Classroom, si me permiten un par de minutos. Un minuto. Alguien me comentó, no sé cómo andará en el curso, si alguien me puede pasar el dato, que esto habrían visto en el curso anterior. ¿Quién se acuerda?
Vamos a preguntarles. Betty Gladys. Ingeniero. ¿Has visto esta distribución de temperaturas en el curso anterior? Sí, ingeniero. ¿Sí han visto? Sí, ingeniero. ¿Perdón? Sí vimos el tema en Ya. el anterior En curso. solución analítica. Ya, entonces esto lo Sí. voy a colgar para los que quieran revisar y vamos a ver este mismo modelo pero en régimen transitorio. ¿Ya? Antes de que no olvide para los que quieran repasar porque también es un tema con más de una dimensión. Ya lo vamos a colocar al Classroom. Dos funciones completamente separables, pero que trabajan en régimen transitorio. Ya vamos a llegar a ese punto. Antes mostrarles, aquí tengo el esquema, es una lámina, ya donde tanto el ancho como el espesor de la lámina ya tienen dimensiones y podría pensar que todo este material, estamos colocando un T infinito como si se colocara en un fluido, ya para que todas estas caras se encuentren a la misma temperatura. Se trata de un calentamiento, o por qué no, también podría ser un enfriamiento de una lámina o de un cuerpo de esas características, pero que la transferencia de calor en la dirección Z no es importante. Ya, este es el esquema que vamos a manejar. Un cuerpo sumergido en un medio, ya, en el cual toda la temperatura alrededor va a ser permanente y va a ser T infinito. Ya podríamos pensar que esto está sumergido, por ejemplo, en agua en ebullición. Ya todo el tiempo va a estar a la misma temperatura todas las caras. Ya las otras condiciones del modelo, de que la transferencia de calor en la dirección Z, que no está apareciendo en este esquema, no tiene importancia, no es apreciable, no hay una importante transferencia de calor en esa dirección. Y que tanto para el espesor como para el ancho, pues va a haber transferencia de calor. Estamos hablando de transferencia de calor en la dirección X, en la dirección Y y el tiempo. ¿Bien? Básicamente no tenemos eso acá, pero podemos anotarlo acá. Es decir, tengo que tener una temperatura ¿ya? Una temperatura que va a ser una función, esa temperatura, de la dirección X, de la dirección y del tiempo. Es decir, tengo que obtener al final una distribución de temperaturas que muestre los cambios que tiene cada temperatura en función de las variables adimensionales X, Y y el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que nos piden evaluar. Ya aquí estoy mostrando qué es lo que nos piden que hagamos con este cubito, con este cuerpo, y que ya hemos dado las condiciones. Hay un T infinito alrededor del cuerpo, hay transferencia de calor en las direcciones X y Y, pero además esa transferencia de calor en las direcciones X y Y está en régimen transitorio.
Ahora, algo que es muy importante para este modelo es que aquí podrán ver que hemos dibujado los cuadrantes y como todas las caras laterales situadas en y igual a d y y igual a menos d, en x igual a menos b y en x igual a b, en todas esas caras, ¿sí? Están todas calentadas a la misma temperatura T infinito o enfriadas también, pero al tener todas esas caras la misma temperatura de calentamiento o enfriamiento, se va a generar una simetría al interior, es decir, va a ser suficiente al final que estudie solamente uno de los perfiles que se genere en alguno de los cuadrantes. Ya no es necesario que estudie todos los cuadrantes, porque si estudio, por ejemplo, en este cuadrante superior derecho, el que se encuentra al lado izquierdo va a ser como una imagen imagen especular. Y el que se encuentra en la parte inferior también va a ser como una imagen especular. Y en el cuadrante inferior izquierdo, de igual manera. Entonces puedo trabajar en cualquiera de estos 4 cuadrantes por la simetría que voy a tener. Ahora, si 2 caras se calentarán a una temperatura y las otras 2 a otra temperatura, ya no tendría simetría. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esas consideraciones en el desarrollo de este modelo. ¿De dónde partimos? Siempre partimos de nuestra misma ecuación diferencial que hemos indicado, variación de la temperatura respecto del tiempo, es igual a alfa laplaciano de la temperatura. Vamos a ver un poquito el enunciado. Y ahí tenemos el cuerpo ya algo más flexible, aunque parcialmente no podemos visualizar todo por las limitaciones que hay en los equipos. ¿Ya? Y dice, estudiar la transferencia de calor en 2 dimensiones, considerando una lámina muy larga, ¿ya? De altura 2D y ancho 2B. 2 dimensiones, y aquí me está faltando el régimen transitorio. Considerando una lámina muy larga, y al decir muy larga estamos indicando de que no va a haber efecto en la dirección Z. ¿Ya? Las dimensiones son altura 2D y ancho 2B. Es decir, tengo en la altura más menos D y en el ancho más menos B. Que inicialmente se encuentra la temperatura T sub 0 y que en un instante dado de tiempo se sumerge en un fluido que se encuentra a la temperatura T infinito, ¿ya? O que se encuentra permanentemente, vamos a colocar aquí, para que no tengan la tentación de incorporar transferencia de calor por convección. ¿Ya? Entonces se encuentra permanentemente a la temperatura T infinita, considerando que la transferencia de calor por las paredes situadas en más menos B y más menos D se produce por un mecanismo convectivo y que la temperatura del fluido no varía apreciablemente en el proceso. Aquí tenemos la ecuación de energía para el sólido. Y procedemos con todo el desarrollo. ¿Ya? Este trabajo lo vamos a hacer el día sábado de carnaval. ¿Están de acuerdo, no ve? ¿Ya? Su silencio me está indicando que si están de acuerdo, el día sábado vamos a avanzar este modelo. ¿Ya? Por ahí van a tener que sacrificar una de sus siestitas. Pero vamos a avanzar este modelo el día sábado en nuestra clase del día o de las 7 de la noche. Ya no lo hago ahora porque podemos avanzar unos 10 minutos más, pero nos vamos a quedar a medias. El día sábado vamos a recordar lo que nos pide este modelo y lo construimos para poder ver cómo
puedo manejar un modelo de distribución en dos direcciones y en régimen transitorio. Y aquí estamos hablando de coordenadas rectangulares, pero también podría tener dos dimensiones, ¿ya? Un cilindro con transferencia axial y transferencia radial, y por qué no, también en régimen transitorio. Ya lo que sí estoy seguro es que no han hecho en su curso anterior dos dimensiones para coordenadas cilíndricas, y en coordenadas esféricas no tenemos dos dimensiones, solamente tenemos el radio. ¿Se ha entendido, jóvenes, señoritas? Sí. ¿Ya? Entonces pasaríamos nuestra clase el sábado para construir este modelo.